Bienvenidos a La Singularidad, al segundo programa de este podcast o video podcast, perdón, donde traemos un invitado todas las semanas o casi todas las semanas para que nos cuente un poquito y nos enseñe algunas cosas sobre su trabajo. Este es el segundo programa, como digo. Hoy os traigo un invitado. Él trabaja actualmente como preparador físico para un equipo de baloncesto en Alemania, Brose Bamberg. Ha trabajado como profesor de educación física, entrenador personal, preparador físico de la Federación Española de Baloncesto, preparador físico del Bilbao Basket y también ha trabajado con fisioterapia y medicina deportiva. Su nombre es Roberto Molina. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar este espacio con nosotros. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer estar contigo para charlar esta tarde. Bueno, genial, Roberto. Bueno, cuéntanos un poco lo que haces actualmente y cuál ha sido así tu experiencia resumidamente. Pues ahora, al día de hoy, como has dicho, estoy en Bamberg, en la zona centro-sur de Alemania, Ujú. trabajando para un club de rendimiento de baloncesto como Sport Performance. Engloba lo que hace un preparador físico, un poquito un Sport Science, es analizar un poco cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? De tema de descanso, de nutrición, el valorar muchas variables que no solamente suceden dentro de la pista deportiva, sino otros factores que influyen directamente, pero que no ocurren dentro del campo de baloncesto. Esa es mi situación actual. Como has dicho, pues estudié pues, magisterio, fui durante unos años profesor de educación física, después terminé, estudié un par de másteres, pues nutrición, gestión, y ahora todavía pues estoy pegándome contra la pared. Estoy metido con el tema del doctorado. Qué No bueno. sé si voy a poder yo con él o va a poder él conmigo. Estamos ahí peleando. Bueno, seguro que vas a poder con él. Bueno, Roberto, ¿hay algún lugar, algún espacio donde te podamos seguir, donde quien esté viendo este programa, escuchando, te pueda seguir, ver tu trabajo, conocer? Creo que tienes un perfil en Instagram, ¿no? Puede ser. Sí, correcto, es donde más activo, donde más suelo utilizar, Instagram, Twitter, y el nombre profesional es Ready Personal Trainer, Ok. Ready acabado en Y ahí es donde suelo colgar y publicar y estar más activo en redes sociales. Bueno, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si queréis seguir el trabajo de Roberto, conocerlo un poquito mejor, podéis seguirle en Instagram y en Twitter. Bueno, antes de comenzar, voy a dar el aviso después. Primero te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Qué nos vas a enseñar hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela? Bueno, vamos a intentar hablar, a ver si sale algo de provecho, genial. Lo mencionaba antes, ¿no? Justo en la introducción. Ujú. Variables o factores que son importantes para la calidad de vida de un deportista o de una persona en general, ¿vale? Como son la nutrición, Ujú. el descanso Ujú. y el movimiento. Ok. Digo movimiento por no etiquetarlo como deporte, ¿no? Porque muchas veces deporte, bueno, actividad física, movimiento, pues bueno, un poquito el porqué. Ahí englobamos todo. Ok. Entonces yo creo que estas son las tres patas que vamos a tocar hoy. Ok. ¿Dirías que son los tres pilares así para una persona cuidarse, tener una buena salud? Descanso, Co- alimentación y movimiento. Correcto. Ok. Son las tres patas de la mesa para poder tener una salud equilibrada. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora que nos has presentado esto, lo que sí que quiero decir a los que nos están viendo, ¿vale? A pesar que los profesionales que traemos aquí en el programa vienen con conocimientos con los que trabajan, con los que probablemente han sido más que comprobados, algo que uno de los preceptos que tenemos en Toriz Academy es que no asumamos todo como una verdad absoluta y que experimentemos. Es decir, cojamos lo que aprendemos, lo llevemos a nuestra vida, lo pongamos en práctica, ver si nos sirve genial, si no nos sirve, experimentar otra cosa, ¿vale? Eh, bueno, Roberto, vamos a comenzar. Y ahí, bueno, os has dicho que hay tres pilares básicos y yo te pregunto, ¿de qué tenemos que preocuparnos si queremos cuidar de nuestra salud y condicionamiento físico? Eh,
Y hablemos aquí ahora, a pesar de que tú trabajas muy directamente ligado con el deporte, hablemos desde un punto de vista más para las personas comunes, porque al final tú Ujú. trabajas con profesionales del deporte. Sí, sí. Eh, bueno, eso, ¿qué debería cuidar toda persona, ¿no? A pesar de no dedicarse profesionalmente al deporte. Bueno, algo que es muy complicado de llevar a rajatabla Ajá. o de ser constante es el tema de la alimentación, ¿vale? La alimentación, luego más adelante, si quieres o si tenemos tiempo, podemos hablar sobre el tema de que podemos encontrar dentro de la alimentación tanto nutrición como hidratación, ¿vale? El tema de la hidratación es algo también que por el estilo de vida que llevamos, por la sociedad, por el trabajo, por las prisas, muchas veces lo pasamos por alto. Y la hidratación o deshidratación tiene un efecto muy importante en la fisiología nuestra. Bien. Este sería uno de los cajones que podríamos abrir. Ok. El otro es el descanso. Entran muchas preguntas dentro del descanso. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Es muy importante en qué momento, no solamente si he dormido 8 horas, sino en qué franja horaria he dormido esas 8 horas. ¿Cuál ha sido la calidad de ese sueño? ¿Realmente he caído dentro de la fase REM? No. Muchas variables también que entran en juego ahí, ¿no? Ujú. Y por último, no porque sea menos importante, pero quizás la que menos hablamos aquí, sea la del movimiento, Ok. la del ejercicio, ¿vale? Ujú. Porque luego dentro de la actividad del deporte tenemos una gama de posibilidades enorme. Lo mismo, pues lo que has comentado tú hace 2 minutos, Israel, de que no todo sirve para todo el mundo, sino que hay que probar y ver qué es lo que a uno le sirve o le viene mejor dependiendo de su perfil y quedarse con ello. Sí, sí. Además creo que en esta parte, ¿no? de la salud, cada uno tiene una genética diferente, tiene un biotipo diferente y no todo sirve para todo el mundo de la misma forma. Correcto. Bueno, pues no sé qué te parece. Podemos comenzar hablando un poquito de alimentación, de nutrición. Eh, bueno, existen algunos médicos hoy. De hecho, yo soy especial seguidor de uno de ellos. No sé si lo conoces, Carlos Jaramillo. Eh, bueno, es bastante famoso en el mundo de Me la Internet. apunto. Apúntatelo. A mí me encanta. De hecho, me he leído un libro suyo y yo soy seguidor, soy muy fan, ¿no? Es un médico funcional formado en la Universidad de Harvard, es colombiano. Eh, y algunos médicos como este defienden bueno, que la alimentación es la principal causa o factor de enfermedades hoy en día. Porque a pesar de que obviamente no es algo directo, pero sí indirectamente nuestra alimentación influye sobre todo por los hábitos alimenticios, ¿no? A largo plazo y con el decorrer de los años. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Totalmente de acuerdo. Además, hace un par de días, justo antes de hablar, ¿no? De que íbamos a hacer esta entrevista, Ujú. este podcast, estaba leyendo el libro de Wolfman, el método Wolfman de inmersión en agua fría, y bueno, Ah, sí. simplemente salía me recordaba el dato de que en el siglo XXI la causa número uno de muertes es muerte cardiovascular, por Sí. enfermedades cardiovasculares. Y al final sabemos que las enfermedades cardiovasculares se desarrollan en un alto componente, en gran medida, por los hábitos adquiridos. Los hábitos adquiridos que se repiten a lo largo del tiempo. Esos hábitos nocivos, esos hábitos perjudiciales que nosotros mismos nos imponemos siendo inconscientes o no dándonos cuenta que nos están perjudicando, al final son los que en un largo tiempo pues, llevan a estas estadísticas. Entonces, estoy muy de acuerdo en que este médico, que no lo conozco, Carlos Jaramillo, has dicho, Ujú. lo buscaré, diga esto, me sorprende positivamente porque sí que tengo la percepción que no se puede generalizar, pero una gran parte de los médicos no son realmente conscientes de la importancia y la necesidad de esas pautas nutricionales para la población. No sé cómo es allí, en donde tú estás en Brasil. Ujú. Aquí en España, la carrera de medicina, si miramos. Luego, otra cosa es lo que hagan después de la carrera. Sí. Pero durante la carrera de medicina, la formación nutricional que tienen los médicos, ¿cuál es? Sí, sí. Y luego el médico.
Y luego el médico de cabecera, cuando va la señora a decirle algo, pues le va a intentar ayudar, obviamente, le va a dar unas pautas. Pero durante su carrera, que ha durado 5 años, universitaria, no han tenido nada. Igual, lo mismo que los médicos, se lo digo yo como preparador físico, durante la carrera no teníamos más que una asignatura. Pero bueno, luego forma parte de hacer tu formación de posgrado, tu máster o lo que se tercie. Sí, sí. De hecho, eso precisamente lo comentaba el doctor Carlos en algunos vídeos, que dice, bueno, yo he dado conferencias, estaba la sala llena de médicos y les decía que levante la mano quien en su formación ha estudiado sobre nutrición. Y igual levantaba uno la mano, y con lo cual quizá es un poco preocupante esa parte, realmente. Porque al final es cuando ya estamos mal, es decir, cuando en vez de prevenir, cuando ya estamos mal, cuando tenemos el problema, vamos a que nos intenten ayudar. Sí, Y la persona que muchas veces nos va a ayudar es el médico. Esa formación que tiene básica no tiene gran peso la nutrición o la alimentación. Entonces, muchos de ellos harán su posgrado, su máster o su formación como ellos decidan, y otros no. Entonces, pues bueno, es algo que creo que se puede cambiar o mejorar bastante. ok. ¿Y cuál debería ser la principal preocupación a la hora de cuidar nuestra nutrición hoy? ¿Qué nos dirías? Es- es- Aquí abrimos muchos cajones, porque con la alimentación seguro que hemos oído y que sabes un montón. La dieta mediterránea, ahora Sí, está la dieta cetónica, el ayuno intermitente, hay miles. Y recurrimos otra vez al comentario que has hecho antes. Hay que probar y hay que saber para quién y para qué. No para todas las personas sirve el mismo tipo de pautas alimenticias y no para la misma persona en distintos momentos de vida. sí, ¿Vale? Para una persona que sufre, un diabético que sufre problemas con la insulina, es mucho más importante todavía el controlar esos picos de glucosa que para un deportista con los que yo trabajo, sí, por ejemplo. por supuesto. Entonces, esos picos de glucosa es mucho más necesario que esa persona que sufre de esa patología lo controle más que un deportista de los míos. Sin embargo, yo a un jugador de mi equipo ahora mismo, durante la competición, no le puedo meter una dieta cetónica, porque la dieta cetónica se caracteriza no por quitar los carbohidratos y solamente comer proteína, carne, porque si no luego la vía glucolítica, la vía oxidativa de energía, no va a tener gasolina para poder rendir. Entonces, en el equilibrio, ¿no?, podemos encontrar un poquito el mayor beneficio para la gran mayoría, es decir, el poder tener los nutrientes básicos, los macronutrientes, que eso sí que nos han enseñado en la escuela. Eso por lo menos todos tenemos Sí, claro los carbohidratos, las proteínas y las grasas, eso lo sabemos. Bueno, ese es el ABC. Luego hay muchos micronutrientes, muchas hormonas, muchas cosas que nos facilitan. Pero déjame decir una cosa más, sí, y es, volviendo otra vez a abrir el tópico de la sociedad en la que vivimos, de acelerado, rápido, ya no hablamos de las cadenas alimenticias de McDonald's o estos tipos, no vamos a decir nombres, ¿no?, de comida rápida, sino de la comida procesada. sí, Tendemos mucho y cada vez más en los supermercados hay más comida de calentar al microondas. Pom, 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 pom. Entonces, aunque la comida pueda ser a priori lo que viene empaquetado es sano, la calidad del nutriente que estamos comiendo está bastante degradado. ¿Por qué? Por el estado en el que está. No solamente el qué comemos, sino el cómo lo comemos, ¿no? Cómo ha sido cocinado y luego también la manera de ingerirlo, la masticación, todo influye a la hora de que el cuerpo pueda asimilar esos nutrientes. sí, sí. De hecho, hay un dicho que escuché, ahora no recuerdo dónde, que decía que la digestión comienza en la boca, es decir, cómo masticamos. eh, Sí. entonces hay que tener cuidado en esos detalles. Bueno, y puedes darnos, no sé, pensando quizá ya no tanto en casos específicos como pues una persona que sufre diabetes o quizá un deportista de alta performance como es más las personas con las que trabaja, pero bueno, vamos a suponer personas normales, ¿no?, entre comillas, que simplemente quieren tener una buena alimentación para cuidarse. En principio no tienen ningún problema de salud. ¿Puedes darnos algunos consejos o direccionamientos para mejorar o cuidar de la alimentación? Vale. Sonrío porque
ando ahí peleando, ¿no? En el día a día con mis jugadores y también pues discrepas con personas. Sí. Está claro, consejos o vías. Primero, huir de los alimentos procesados. Huir de los alimentos procesados. Las ventanas de, por ejemplo, de hay que comer cada 3 horas, cada 4 horas, hay que comer 5 comidas al día. Bueno, ahora mismo estamos viendo que hay muchos beneficios también con el ayuno intermitente, Sí. con alargar las ventanas en las que no ingerimos alimentos. Hay personas que les va bien, hay personas que no les va bien, hay personas que se adaptan y que su cuerpo cambia la vía metabólica de funcionar y hay personas que no hay manera. Entonces, es un poco complicado, pero sí que está claro que esté presente en grandes cantidades, vamos a decir, alimentos verdes, vegetales, legumbres, frutas, para que haya fibra es súper importante. Y luego, en torno a la proteína, pues bueno, ahí podemos discutir ahora si quieres, carne sí, carne no, ¿vale? Carne roja, carne blanca, hay muchas vías proteicas, ¿vale? Entonces sí que está claro lo que hemos dicho antes, que los macronutrientes de los que hablábamos antes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, tienen que estar los tres en la alimentación en este orden de porcentaje. Carbohidratos en mayor porcentaje, proteínas en segundo lugar y en último lugar las grasas. Ya sabemos que hay saturadas, insaturadas, trans, entonces pues bueno, intentar reducir las malas, ¿no? El mayor porcentaje posible, pero que siempre estén presentes en todas las comidas. Eso yo creo que sí que es importante, que en todas las comidas haya de los 3 bloques de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Ok, ok. Perfecto. Bueno, pues hemos hablado, bueno, nos has comentado al principio también sobre el tema de la hidratación. Lo incluimos aquí en este asunto de la nutrición, de alimentación. Sí, Sí. también. Vale. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Aplicado, por ejemplo, en mi realidad, ¿vale? Ahora mismo de lo importante que es para un deportista el poder hidratarse. Ajá. Durante un partido, pre y post, el peso corporal puede variarles. Un jugador, ahora estaba pensando que estaba hablando más esta mañana con él, de hasta 2 kilos, 2 kilos y medio Wow. pre y post partido. Tenemos claro que el jugador no va al lavabo durante el partido. Esos 2 kilos y medio de diferencia en el peso corporal, está claro que se han perdido por sudoración, ¿sí? Por lo tanto, la estrategia de hidratación, de reposición, ¿sí?, de esos electrolitos, de esas sales minerales que ha ido perdiendo, no ha sido la adecuada o no ha sido tan rápida como la eliminación. Entonces, para un deportista es fundamental para mantener su rendimiento, pero para una persona también es importante. Mencionábamos antes el tema de la hidratación o la deshidratación afecta al sistema fascial, al tema de las fascias, ¿vale? Hablamos de las fascias, para quien no le suene mucho, son como unas pequeñas membranas que recubren los músculos, Ok. ¿sí? Entonces, esas membranas facilitan el movimiento o dificultan el movimiento. ¿Qué sucede? Esos típicos días que estás tieso, ¿no? Que decimos, oh, es que estoy tieso, es que no me puedo mover, ¿vale? Esos días lo que sucede es que hay una deshidratación o que esa membrana, ¿vale?, esa fascia se ha adherido a la superficie muscular. Ok. ¿Qué sucede? Cuanta mayor, sin exceder, como siempre, nada en exceso, cuanta mayor es la hidratación o cuando la hidratación es correcta, el líquido o esa hidratación va a permitir que la fascia y el músculo estén liberados. Hay líquido entre ellos dos. Cuando no hay hidratación o por los hábitos de trabajo que tenemos, que estamos muchas horas sentados, muchas horas en la misma posición. Ahora mismo, la compresión, por ejemplo, ¿no? Estamos sentados hablando en esta entrevista. Sí. Nuestros isquiotibiales, que es la musculatura detrás de las piernas, el isquiotibial está oprimiendo, ¿sí? Entonces ese líquido interfacial desaparece. La fascia se adhiere a la superficie del isquiotibial, de la musculatura isquiotibial. Por lo tanto, luego va a ser más difícil que tengamos un rango de movilidad óptimo o que sintamos una flexibilidad y una calidad de movimiento buena. ¿Por qué? Porque estamos viendo ese líquido no desaparece, sino que se redistribuye, se va a otro lado, ¿sí? Entonces esa fascia se adhiere. Por esto y por otras razones es importante, muy importante, la hidratación. La hidratación tiene un inmediato efecto en todo el sistema facial, aparte del estrés, los nervios, etcétera. Hay otros factores que también pueden influir, ¿vale?
¿vale? Ok. Pero bueno, podemos tener claro que si tenemos que prescindir de un alimento o sea, de alimentos o de líquidos, un ser humano puede vivir mucho más tiempo solamente a base de líquidos que a base de alimentos, Ok, interesante. ¿vale? Vale, oye, pues esto ya, aprovechando este asunto, te voy a hacer ya una consulta personal, ¿vale? Y es sobre la parte Sí, sí, de la dime. hidratación. Obviamente puede haber muchas causas, pero ¿podría ser la deshidratación o no, o la no correcta hidratación una causa de dolores musculares o incluso que cuando tú te levantas cansado a pesar de haber dormido bien? No sé, quiero decir, el hecho de tener malos hábitos a la hora de hidratarnos, que no nos hidratamos lo suficiente, y yo Ujú. personalmente soy una persona que peca mucho en eso de hidratarse, porque como se suele decir, soy de secano. Sí. Eh, entonces tengo temporadas en las que me esfuerzo más, otras menos, pero sí que he notado, y no sé, igual es cosa mía desde mi cabeza, pero sí que he notado que las temporadas en que no me hidrato, tanto como debería, sí como que me levanto más cansado y con dolores musculares. ¿Podría ser una explicación? Puede tener un papel o un factor que influya en esto. También te preguntaría, ¿abusas o bebes café, mate, bebidas con cafeína? Mira, me tomo 2 cafés al día, máximo 3, nada Vale. más. ¿A qué hora te tomas el último? El último, lo más tardar, procuro que sea a las 2 de la tarde. Vale, perfecto. Sí, que ese es otro tema, ¿no? Sí, No, es que tomo de hidratarnos, es que tomo Coca-Cola, tomo Fanta, tomo otras bebidas. Bueno, vale, eso no es hidratarse, esto es sí, sí, placer, azúcar en líquido. sí. Puede tener, pero claro, habría que indagar y habría que sacar la pala para buscar un poquito también otros motivos. Pero sí que la falta de hidratación puede afectarte en el descanso, seguro. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues antes de cerrar el tema de la alimentación, ¿algún punto más que quieras aclarar, que quieras comentar? No, yo creo que ya hemos echado barro por encima a todo. La hidratación, eso. La comida, intentar quitar el tema de los alimentos procesados excesivamente. Y luego, en la hidratación que estábamos hablando, hidratarse es beber agua, Sí, ¿vale? Tomar café, tomar té, tomar bebidas carbonatadas son sucedáneos, pero eso no nos ayuda a hidratarnos, ¿vale? importantísimo eso. Que lo sepamos. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué te apetece ir? ¿Nos vamos al descanso o nos vamos al movimiento? Lo que más te gusta a ti. Lo que más me guste. Bueno, vamos a dejar el descanso para el final, por si llegamos muy Venga, cansados. venga, vale. Movimiento. A ver, existen hoy, creo que muchas personas sedentarias, además, quizá ¿no? Estos trabajos relacionados con tecnología que nos hacen sentarnos frente al ordenador horas y horas, cada día son más los trabajos. Y al final, pues queriendo o no, esto, pues lo que dices, ¿no? Que has comentado antes, estamos sentados horas, después igual te levantas con dolor y tal, y lo que menos te apetece es ir a hacer ejercicio. Eh, Hablemos de sedentarismo, ¿por qué es tan perjudicial? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo impacta? ¿Cuáles son los resultados o las consecuencias del sedentarismo? Hay, hay muchas. Sedentarismo, bueno, es una de las. Sedentarismo va ligado con obesidad, va ligado con hipertensión, va ligado con las patologías que hemos mencionado que metemos dentro del globo de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Ujú. Una persona sedentaria tiene muchas más probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, ¿vale? No tiene por qué ser fatal, pero sufrir enfermedades cardiovasculares que una persona que es más activa, ¿vale? Todos los sistemas, respiratorio, como has dicho, circulatorio, muscular, esquelético, todos los sistemas se resienten por un exceso. Otra vez volvemos al equilibrio, ¿no? A volver a buscar el equilibrio. El exceso de inactividad genera, vamos a llamarlo, desadaptaciones, ¿vale? Porque no son adaptaciones, el cuerpo se desadapta. El cuerpo en un estado ok, en un estado normal de movimiento, volvemos a hablar de movimiento, debería no tener dolor, debería estar en una situación de armonía. Sí, Mientras que el sedentarismo, como tú has dicho, en la gran mayoría de las situaciones provocado por
por la situación laboral, nos lleva a que tengamos más riesgo de sufrir todo este tipo de enfermedades. ¿Vale? Okay. Estaba recordando ahora cuando trabajaba en la fisioterapia de las saunas, con los médicos, con el fisio y con médicos, mucha gente venía, ¿no?, de oficina, es que mi trabajo es estar delante del ordenador, estar muchas horas. Una pauta que les dábamos, que les decíamos, y que a la gran mayoría les venía muy bien, era ponerse un recordatorio, una alarmita en el móvil, y cada 45 minutos levantarse de la silla para ir o al baño o a la fuente de agua o hacer una llamada por teléfono a la ventana, y en ese momento que van allí, durante 2 minutos, 3 minutos, hacer estiramientos. Muy sencillos, para hacer estiramientos. Y a muchos de ellos, los dolores que venían de cervicales, de espalda, de caderas, solamente con eso les cambiaba. Wow. Por lo que hablábamos antes, ¿no?, de ese tejido facial que se adhiere y que hace que luego todo el movimiento esté muy limitado. Pues esta es una pauta que nos puede ayudar. Wow, genial. Y yendo un poco al ejercicio, al movimiento, creo que, bueno, no sé, ahí ya corrígeme tú que eres el experto, pero digamos que hay dos tipos principales de ejercicios, que es el aeróbico y el anaeróbico, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de ellos y cómo encontrar un equilibrio entre los dos? Porque venimos hablando de equilibrio, con lo cual entiendo que habrá que buscar también un equilibrio entre ellos dos. Sí, efectivamente. Hay las vías, ¿no? Anaeróbico, aeróbico, al final hay distintas vías en las que nuestro cuerpo consigue la energía, ¿vale? Entonces, uno es mediante el oxígeno y otro es sin oxígeno, aeróbico y anaeróbico, ¿vale? Vamos al anaeróbico, ¿vale? El anaeróbico son aquellas acciones cuya intensidad o cuya demanda es muy alta, es muy exigente. Vamos a ponernos en la mente la imagen de, yo siempre me gusta hablar de Usain Bolt, ¿vale? Es un esfuerzo súper corto, 10 segundos, a todo lo que le da la máquina, todo lo que da la maquinaria, ¿vale? Esto es algo anaeróbico, ¿sí? Dentro de lo anaeróbico encontramos luego dos vías, ¿no? Porque lo anaeróbico, como no tira del oxígeno, ¿vale?, no tiene en cuenta el oxígeno, va a tirar de dos sustratos energéticos, ¿vale? Uno de ellos va a ser los fosfatos, ¿vale? Es que tengo aquí los fosfágenos, perdón, tengo ahí la chuleta con la gráfica. Uno es los fosfágenos, ¿vale? Y otro es la glucosa, pero de vía la que tenemos a nivel muscular, ¿vale? Esta la vamos a utilizar de manera anaeróbica, sin oxígeno. ¿Qué sucede? Que como no hay oxígeno que nos ayuda a cambiar ese carburante para transformarlo en energía, esa transformación tan rápida va a producir desechos, ¿sí? Igual nos suena el tema del lactato, ¿sí? El tema del lactato y otras reacciones químicas que se producen, que son los limitantes por los que no podemos mantener esa intensidad tan alta durante mucho tiempo. Eso es el anaeróbico, ¿vale? En el cajón del anaeróbico. Vamos al otro extremo, a la otra cara de la moneda, y tenemos el aeróbico. El aeróbico son actividades en las que nos deja o que nos permite prolongarlo a lo largo del tiempo, pero sin embargo la intensidad no puede ser tan alta. Sí. ¿Vale? La intensidad es más baja, porque la vía aeróbica en la que la respiración, que es otro tema bastante importante, el tema de la respiración y el oxígeno juega un papel, no tiene capacidad para metabolizar demasiada energía por unidad de tiempo. Entonces, puedes mantenerlo a lo largo del tiempo, pero a una intensidad más baja. Okay. Ahora, ¿cuáles son los sustratos de los que tiras? Pues pueden ser dos: la glucosa, ¿sí?, o los lípidos, o las grasas. Entonces ahí ya viene cuando tu cuerpo, ¿de dónde tiras más? Y por eso está también un poco de moda, ¿no?, el tema del interval fasting, del ayuno intermitente. Entrenar haciendo ayuno intermitente. Porque como tu cuerpo no tiene glucosa de forma inmediata para poder recurrir a ella como fuente de energía, cuando empiezas a hacer ese ejercicio, alerta, ¿de dónde sacó la energía? Pues tu cuerpo tira de la lipólisis, es decir, empieza a quemar grasas. La quema de grasas es todavía más lenta que la de glucosa, pero en muchas ocasiones el sedentarismo, que nos lleva al sobrepeso y al exceso de tejido adiposo, nos hace que queramos revertir esa situación de malos hábitos que hemos tenido y eliminar esa grasa que tenemos corporal.
Ok, ok. Es cierto, por lo que tengo oído, que digamos que la mejor fuente de energía es la grasa. Depende a ver, ¿para qué? Es decir, Para deporte. para un deportista que es explosivo, no le va bien. Ok. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, ¿no? Porque la grasa solamente se puede utilizar como sustrato por la vía oxidativa, por la vía aeróbica. ¿Vale? La vía aeróbica tiene esa limitación. Nos permite mucho tiempo, pero no nos da un umbral muy alto de intensidad. Entonces, hablo en mis deportistas, ¿no? Deportistas de equipo, balonmano, fútbol, baloncesto, tienen que realizar acciones de sprint, ¿verdad? Son acciones de cambio de dirección, aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad. Esa energía para esas acciones de alta intensidad no se la va a proporcionar las grasas. Ok, ok. ¿Vale? Entendido. Otra cosa es que la recuperación entre esfuerzos de intensidades bajas puedan ayudarse del tejido adiposo, eso sí, ¿vale? Pero los deportes de equipo normalmente son continuos o discontinuos y tiran de las dos vías, tanto de la oxidativa como la no oxidativa, de la aeróbica como la anaeróbica. Ok. Y entonces, ahora para quizá eh, extendernos un poco más en este asunto y también encerrándolo, eh, algunos consejos y direccionamientos para mejorar y cuidar del ejercicio, cuántas veces por semana tenemos que entrenar, cuánto tiempo necesitamos, cuál es el equilibrio entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, es decir, todo el mundo debería entrenar los dos o es mejor enfocarse en uno, etcétera. Más ya pensando en las personas que no se dedican profesionalmente a esto, ¿qué nos dirías? Sí, vale. Pues antes de, cuando estábamos off the record, mencionabas el libro que te había gustado, que a mí me pareció también muy bueno, que es el de Atomic Habits, ¿no? De hábitos atómicos. Exactamente. El de hábitos atómicos. Y refiero a ello con esta pregunta porque al final el movimiento, la actividad física tiene que ser un hábito. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Si solamente realicemos, vamos a poner números, ¿vale? Si yo realizo 2 sesiones a la semana de 2 horas frente a 5 sesiones a la semana o 7 sesiones a la semana de media hora, si un día mi hijo se pone malo, tengo reunión en el trabajo, tengo que ir con el albañil a no sé dónde y falto al entrenamiento, si solamente tengo 2 días y pierdo uno, estoy perdiendo un 50% del trabajo, vamos a decir, del trabajo que hago para mi cuerpo, ¿vale? Sí. De esa salud corporal. Mientras que si lo hago 5 o 7 días a la semana, si pierdo uno de esos días, el porcentaje que pierdo es mucho menor. Sí. Estoy hablando para no profesionales, para gente que no se dedica al rendimiento, ¿vale? Entonces, entre realizar pocos días a la semana, durante mucho tiempo, hablo mucho tiempo, para mí es una hora y media, hora y media, hora 3/4, 2 horas, ¿sí? O realizar Sí. 5, 6, 7 días a la semana, 25 minutos, media hora, me voy al otro. ¿Por qué? Porque es más probable que a todos, a una persona adulta, le sucedan imprevistos durante la semana y que alguna semana perdamos esa sesión, ¿vale? Entonces, el cuerpo, además, se va a acostumbrar y se va a acomodar más a los beneficios a los que les ponemos de manera habitual. Si solamente entreno lunes y viernes, ¿sí? Mi cuerpo tiene el estímulo fuerte, pum, el lunes y hasta el viernes, nada, a recuperarte de la leche que te he pegado. ¿Vale? Mientras que si lo hacemos a diario, el cuerpo va generando adaptaciones, se va acostumbrando a su nueva normalidad de los beneficios que le da el deporte, la actividad física. Que al final, ya no solamente el vernos bien, ¿no? El gustarte, el por estar bien, sino de los mayores beneficios que tiene el ejercicio, la actividad física, es la respuesta hormonal que sucede en el cuerpo cuando entrenamos. O sea, al final las hormonas son facilitadores, ¿no? Antes hablábamos de los macronutrientes, ¿no? Bueno, pues los micronutrientes también están por ahí debajo y las hormonas son las facilitadoras que hacen que en nuestro cuerpo sucedan reacciones, ¿vale? Sin ellas no van a pasar, ¿vale? Y nos afectan tanto físicamente como hormonalmente. Entonces,
con el movimiento, con el ejercicio, con la actividad física, está demostrado que se segrega adrenalina, serotonina, oxitocina, un montón de ellas. Y además reducimos el que nos suena a todos, que es el cortisol. Sí. ¿Sí? Cortisol, que es el que va ligado a la depresión, al estrés, al estado letárgico. ¿Sí? Ese cortisol que muchas veces tenemos por las nubes solamente con movernos. ¿Qué sucede? Que hay veces que no nos apetece. Hay que darnos ese empujón de empezar a moverte, porque a los 3-4 minutos de estar ya en movimiento, en actividad física, ya parece que el cuerpo ha cambiado de estado, de ¡pup! Y empieza a funcionar. ¿Sí? Y va todo muy ligado, tanto lo físico con lo mental, con lo energético. ¿Sí? Sí. No sé si he contestado un poquito. Sí, 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 sí. No, y volviendo a ese equilibrio de aeróbico a anaeróbico, ¿qué Sí. recomendarías? La mezcla, una vez más, balance. Tener un poco de todo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que el anaeróbico no es para todo el mundo. Porque antes hablábamos que el anaeróbico, que es el que no va por la vía oxidativa, por la vía de la respiración, ¿vale? Es el de mayor intensidad, Okay. ¿vale? Cuando yo me expongo a un ejercicio, a una actividad física de mayor intensidad, ¿vale? El impacto o el riesgo es mayor. Por lo tanto, mi cuerpo tiene que estar adaptado. Es decir, una persona que lleva siendo sedentaria 8 años, que no ha hecho que está siempre en la oficina y de repente, y tiene muchos beneficios, no tengo nada en contra de, pero de repente se apunta a CrossFit, Sí. ¿vale? Y se va a CrossFit y empiezan a hacer rutinas desde el día 1 a saco, que aparecen ahí en el suelo tirados sin nada, que queda muy bonito luego, ¿no? En redes sociales. Pero eso es más dañino que beneficioso. Hay que llevar una progresión. Entonces, una persona que no está familiarizada con la práctica deportiva, la exposición al ejercicio anaeróbico tiene que ser gradual, Okay. poco a poco, ¿vale? Entonces se tiene que orientar mucho más al ejercicio aeróbico, a un ejercicio continuo o discontinuo en el que puedes modular y jugar un poquito con la intensidad, pero sabiendo que no te vas a ir a ese techo de máximas intensidades, ¿sí? Okay. Okay. Y por lo contrario, una persona que tiene experiencia, que está habituada, que tiene una carrera deportiva detrás, se puede exponer mucho más habitualmente al ejercicio anaeróbico que una persona que no. Sabiendo que el ejercicio anaeróbico normalmente es el que sí es cierto que va a generar más beneficio, ¿vale? Por la sobrecompensación que llamamos después, ¿vale? Se llama el EPOC, cuando tu cuerpo acaba de hacer ese ejercicio de alta intensidad, Sí. es un mecanismo de defensa, ¿vale? Es un mecanismo que tiene el cuerpo para defenderse. Es decir, tu cuerpo está en una señal de alerta porque le has metido una leche de intensidad que aunque pares de hacer ejercicio, tu cuerpo sigue gastando más calorías, más energía, está en un estado de defensivo, Wow. un estado de protección, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en el sofá de tu casa, que tú ya has acabado, tu cuerpo todavía está consumiendo más, por si acaso, a ver qué pasa, ¿vale? Es uno de los beneficios, un poco así para que nos entiendan los que nos escuchan, los beneficios que tiene el anaeróbico, pero también esto conlleva que los impactos son mayores, que las contracciones son a una velocidad mucho mayor, entonces el riesgo de lesión también se incrementa. Entonces, por eso es lo que decíamos, que hay que tener un control para esto. Wow. ¿Vale? Súper interesante. Bueno, antes de cerrar el tema de ejercicio, movimiento, ¿quieres comentarnos alguna cosa más que te parezca importante? Me has preguntado antes y me he puesto a hablar y se me ha olvidado comentar el tema de... Vale, esta es la práctica deportiva, ¿no? Sí. Pero este es el bloque, el cemento, ¡pum! Vale, pero ¿qué pasa antes y qué pasa después? ¿Sí? ¿Cómo empiezo a hacer deporte y cómo termino de hacer deporte? O de ejercicio, actividad física, ¿vale? La introducción a la sesión. En función de qué tarea vaya a realizar aeróbica o anaeróbica, tendré que prepararme o activarme o iniciarme de una manera y tendré que finalizar de otra. Ahora está muy de moda y me parece muy bien y me parece muy útil el tema de los foam rollers, ¿vale? Los foam rollers son esos rulos, esos rodillos que se ponen en el suelo que en lugar de estirar, ¿sí?, te tumbas y empiezas a rodar por encima de ellos. No sé si visualizamos un poquito. Que tienen un relieve. Sí, hay muchos que tienen relieve porque ya se ha empezado a desarrollar, ¿no? Y hay muchos más también, pues esos estudios que demuestran que los de relieve, con mayor relieve tienen unos efectos, con menor otro,
con mayor fricción tiene un efecto, con mayor velocidad o menor tiene otro efecto. Entonces, ahora es un mundo el tema del foam roller, ¿no? Se llama liberación miofascial. Es ese tipo de metodología de activación o de parte final, porque se usa tanto al principio como al final. Pero este rulo que vemos que se utiliza, Target, se enfoca directamente en lo que hemos hablado antes del sistema facial. Todo el tema del rulo actúa sobre el sistema facial. Okay. ¿Vale? Está ayudando a que ese líquido, esa superficie facial se desadhiera, ¿vale? Y que aumente también la temperatura y que se pueda facilitar una práctica óptima, ¿vale? Entonces, eso sería antes. Se puede utilizar antes y se puede utilizar después. Okay. Antes, vamos a decirlo así a grosso modo, antes sería, de una manera, la fricción sería fuerte, ¿vale? Y la velocidad de ejecución sería rápida. Okay. ¿Vale? Esto sería para una activación. Mientras que después la fricción sería suave y la velocidad de ejecución sería lenta. Okay. Para ayudar a vuelta a la calma. Entonces, en función del ejercicio que hagamos, necesitamos una iniciación para la tarea y una finalización de la tarea. ¿Vale? Porque muchas veces lo mismo, como vamos con la hora justa de que tengo una hora porque tengo que ir a no sé dónde, pues intentamos alargar la parte de entrenamiento, pues los 59 minutos. 59 minutos. Sí. ¿Sí? Es mejor acortar un poquito esa parte principal y dedicarle, nada, 5 minutos. Si estamos hablando de una hora, dedicarle 5 minutos a hacer movilidad al principio y otros 5 minutos para la vuelta a la calma al final. Y solamente 2 ideas. Y ya cerramos esto, 2 ideas. La parte inicial del principio, que sea orientada a la movilidad. Los estiramientos que teníamos antes, que nos enseñaban en la escuela, ¿vale? Los estiramientos estáticos deben ir colocados al final. Al principio de la sesión deben ser estiramientos dinámicos. Dinámicos. Nada que sea estático. ¿Vale? El dinamismo nos va a permitir ir aumentando, ir mejorando el rango de movilidad articular, nos va a facilitar la tarea deportiva, la tarea de actividad física posterior, y luego al final ya vamos a lo más estático. ¿Vale? Lo estático que nos va a ayudar un poquito a volver a recuperar la longitud muscular por la contracción que hemos realizado durante el entrenamiento y nos va a ayudar a reducir temperatura, a órganos de, bueno, distintos factores. Okay. ¿Vale? ¿Y esto sería para cualquier tipo de actividad física que realicemos? Sí. Por ejemplo, si vamos a tareas físicas de muy baja intensidad, no quiere decir que no tenga beneficio. Por ejemplo, tanto ideas, pilates, yoga, estas áreas no hace falta esa parte introductoria o esa parte final, porque en sí lo que es el grueso de la sesión va orientado a esto. Uno de los beneficios, de los grandes beneficios que tienen estas dos, son ese control postural, volver a recuperar esa calidad del movimiento, aumentar el rango de movilidad articular. Entonces, para ese tipo de tareas, pero una persona que se pone en la cinta, una persona sedentaria que se va a poner en la cinta de andar a caminar, a un ritmo que para esa persona es exigente, también debería hacer una preparación pre y una vuelta a la calma post. Ok, súper importante, interesante. No sabía, a ver, siempre lo había escuchado, ¿no? Sí. Que era importante, pero no entendía por qué. Para mí, por lo menos, ha quedado muy claro. Bueno, pues nos vamos, si quieres, a la última parte, que es el descanso. Vamos a por ello. ¿Por qué es importante el descanso en el condicionamiento físico y bueno, en general, ¿no? Venga, pues el primero, el condicionamiento físico, en los deportistas. Es importante porque el descanso es donde el deportista mejora. ¡Pum! Y ahora es cuando la hemos liado, ¿no? Sí, no, sí. pero si el deportista mejora en el entrenamiento. No. En el entrenamiento es donde machacamos al deportista. ¿Vale? Vamos a ponernos una línea horizontal, ¿vale? Donde el deportista, su estado, durante el entrenamiento baja por debajo de la horizontal. ¿Por qué? Porque le hemos sometido al estrés que hemos mencionado antes. El entrenamiento es un contexto de estrés. Estamos machacando a su organismo. ¿Sí? Pero esto no es solo para el profesional, también para cualquiera, ¿no? Okay. Para cualquiera, ¿vale? El entrenamiento lo que te está haciendo es, si tú te exiges, o bueno, no te exiges, sino cuando vas a hacer actividad física, sudas, te resulta exigente, no es fácil muchas veces, ¿no? Sí. Ese estado donde tú te expones o te sometes a ese estrés, ¿vale? En forma de movimiento,
está generando que tu cuerpo esté en alerta, ¿vale? Estás gastando energía, estás deshidratándote, que hemos mencionado antes, porque estás perdiendo líquidos, tu cuerpo está en un estado de catabolismo, que se llama catabolismos de destrucción. Tu cuerpo está destruyendo, ¿vale? Wow. Partes buenas, partes malas, se está destruyendo, Sí. ¿vale? ¿Qué sucede? Eso es durante el entrenamiento. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque hacemos un entrenamiento dentro de unos valores otra vez normales, equilibrados, de balanza. ¿Por qué? Porque ese estado de entrenamiento que hace que bajemos por debajo de la horizontal, cuando al cuerpo le damos el descanso, que es lo que queremos hablar ahora, el descanso, se produce la supercompensación. Ok. Para prevenir, el cuerpo es listo y dice, joder, como venga esto otra vez, la hemos liado. Entonces, ¿qué hace? En vez de recuperarse al mismo nivel que estaba anteriormente, se recupera, si hacemos un descanso óptimo, un poquito más. Y sube un peldañito más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo volvemos a exponer al mismo estímulo, vuelve a caer por debajo de la horizontal. Pero ya no cae tan abajo. ¿Por qué? Porque está un peldañito más arriba. Y entonces vuelve a subir un peldañito más cuando le dejamos el descanso. Entonces, el descanso es donde el deportista mejora. Wow. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener en claro. Luego hay muchas variables de la progresión de las cargas, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero esta es la idea real, ¿vale? Es la idea real. Por eso el deportista del entrenamiento, mi jugador, pierde 2,5 kilos en un entrenamiento. Sí, sí. Porque el estrés al que está sometido y el esfuerzo y las demandas de la actividad física son tales que su cuerpo destruye, ¿vale? Y luego necesita descansar, necesita recuperarse para volver a estar mejor. Bueno, ¿Vale? bueno. Yo no sé, ahora mismo tengo esta idea en la cabeza, no sé si es verdad, pero creo que eran los corredores de Fórmula 1 pierden hasta 6 kilos por carrera. Correcto, correcto. Sí, sí. Qué locura. Y estos también, pues bueno, yo no soy un gran seguidor de la Fórmula 1, pero sí que sé que llevan, ¿no?, su propia hidratación durante la carrera. Sí. La hidratación de los deportistas no es solamente agua, sino que también llevan electrolitos, sales minerales, que ayudan a intentar retrasar lo máximo posible la aparición de la fatiga, ¿vale? Por esa pérdida de electrolitos que facilitan la contracción muscular. Y Pero sí, sí. volviendo a este asunto rápidamente de la hidratación y en el deporte, estas bebidas como Aquarius, Gatorade y... ¿Qué nos cuentas de ellas? ¿Qué nos puedes decir? Tenía miedo que me preguntases. ¿Serio? Bueno, pues... Si quieres lo dejamos, ¿eh? Si no te sientes cómodo lo dejamos. No, al contrario. No son sponsors míos. Ok. Pero tampoco quiero crearme enemigos. Sí. Pero sí que es cierto que al final son bebidas comerciales, ¿no? Y es un poco el problema, no el problema, sino ese peligro de lo comercial, ¿no? Hasta qué punto es bueno, hasta qué punto estamos buscando vender y ese beneficio, ¿vale? Tanto Aquarius como Powerade, como estas bebidas que hay de deportistas, no son para deportistas, ¿vale? Sí que llevan ese componente, esos componentes, ¿vale? Esos nutrientes que el deportista está perdiendo y que necesita reponer, eso los tiene. Por eso son para deportistas. Sí. Lo que no te cuentan son todo la azucaca que te ponen. Todo el azúcar que te ponen. Y eso es lo que no nos viene bien, o es lo que no queremos. Claro, ¿qué sucede? Al deportista el azúcar le gusta. Al deportista, al niño, al adulto, a ti y a mí. Nos gusta. Sí. Porque el azúcar es adictivo. Sí. Es ahí. Entonces, el deportista la quiere. ¿Vale? Pero se pueden elaborar bebidas en las que tienes bicarbonato sódico, o sodio, o potasio, en la bebida, que son prácticamente insaboras, ¿vale? Y que el deportista puede beber para reponer completamente las necesidades que se producen durante la competición. Es más fácil comprarlo, tenerlo, toma, ya está, punto. Y lo que te digo, es fácil, tiene buen sabor, y al final, pues, tiene su efecto, ¿no? Todo el marketing y toda la publicidad hace su efecto. No, porque a pesar de esos azúcares, quiero decir, los equipos profesionales las compran y se les ve. Yo quiero decir, a veces he visto un partido de baloncesto, de fútbol, y he visto a los deportistas cuando van al banquillo y tal, cogen una bebida de estas y beben. Sí. Bueno. Volviendo al tema del descanso, nos has explicado por qué es importante, súper interesante eso. Y ahora, para, digamos, cerrar este asunto,
¿Nos puedes dar algunos consejos, direccionamientos para mejorar nuestro descanso, tanto técnicas como ejercicios, tiempos, horas de descanso? Antes has hablado del tipo de sueño REM, fases, en fin, un poquito en general. No Sí, solo pensando en el condicionamiento físico, sino también para nuestro día a día. vale, sí. Pues antes estábamos, todo lo que mencionábamos era relacionado con el deporte, ¿verdad? Lo que Sí, hemos mencionado hasta ahora del descanso. Vale, para una persona normal, ¿cuántas horas? ¿Cómo dormir? Eh, el ritmo circadiano, seguro que a mucha gente le suena, ¿sí? Va relacionado un poco con el tema de las energías, procesos fisiológicos, estados de ánimo, y están relacionados estrechamente con la luz del día, con el tema de la luz y la noche, ¿vale? Entonces, los ritmos circadianos marcan, o más que marcan, predisponen mucho al tema del descanso, ¿vale? Entonces, por eso que antes hablábamos que aquí en Alemania hay pocas horas de luz que afectan el estado anímico, que todo esto tiene un papel importante. El sueño debe estar vinculado a esas horas de oscuridad, ¿vale? muy bien. ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el margen de dormir? Precisamente hay un libro que leí hace poco que es el, imagino que en español será ¿Por qué dormimos?, ¿no? Es Yo lo leí también, sí. Why We Sleep. Muy Why We bueno. Sleep. Es increíble. Sí, sí, sí. Te abre los ojos porque, claro, las necesidades, que lo sabemos, pero te lo explica científicamente, te da el porqué. Las necesidades de un adolescente del descanso son distintas que las que puede tener mi madre, por ejemplo, o yo, Sí. ¿vale? Porque su ritmo circadiano y su reloj biológico van a distintos tempos. Entonces, para una persona adulta estaríamos hablando de una ventana de dormir entre unas 6 o 8 horas. ¿Sí? Hay gente que con 6 horas está como una puleta y hay gente que con 8 horas, nada. Dormir, hemos dicho hablando en las franjas de oscuridad. ¿Vale? No es lo mismo meterte a dormir a las 10 de la noche y dormir 8 horas de 10 a 6 de la mañana que meterte a dormir a las 12 de la noche y dormir de 12 a 8 de la mañana. El cuerpo no regenera igual. ¿Por qué? A pesar de que no estés expuesto a luz, quiero decir, bajar la persiana y esté completamente Eso a es, oscuras. efectivamente, porque el reloj biológico, sí, durante el descanso, hemos dicho antes, durante el descanso el deportista es donde se recupera, ¿verdad? Es donde se regenera. Sí, Vale, nosotros, aunque no somos deportistas o somos muy amateur, también nos regeneramos durante el descanso. sí. Y el cuerpo es como tiene un ordenador interno. Ese ordenador interno es el reloj biológico. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. De 2 a 3 de la mañana, vamos a decir, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender. De 2 a 3 de la mañana, el sistema renal se va a regenerar si estás en fase REM de sueño. Fase REM, vamos a decir que es un sueño muy profundo, ¿vale? No solamente dormir, sino caer dentro del sueño profundo, ¿vale? ¿Qué sucede? El sueño, para entrar en la fase REM, tú no te echas a la cama, te caes dormido y entras directamente a la fase REM. No. Tu cuerpo necesita un tiempo de estar dormido para poder acceder a esa fase REM. Okay. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que desde que te duermes hasta que accedes a esa fase REM, pasan 2 horas. ¿Sí? Okay. Y a las 2 horas entras en la fase REM. Y es donde la fase REM se empieza a regenerar el organismo. Vale. ¿Qué sucede? Si hemos dicho que mi reloj biológico le dice a mi cuerpo que mi sistema renal se regenera de 2 a 3, si yo me meto a la cama a la 1 de la noche, hasta las 3 de la noche, sí, si yo me meto a la 1 de la noche a dormir, hasta las 3 no he caído en fase REM, ¿verdad? Estamos diciendo esas 2 horas. Sí. Vale. Se ha pasado mi fase de regenerar el sistema renal. ¿Qué sucede? Que ese día tu cuerpo dice, adiós, hoy no regenero. O sea, que se salta el entrenamiento. Se salta esa regeneración, ¿vale? Entonces, digamos que el cuerpo va por partes. En cada fase del sueño regeneras un sistema endocrino, sistema renal, sistema ¿sí? Okay. Entonces, por eso es tan importante que el sueño, no solamente la duración, la cantidad, sino el momento, ¿vale? ¿En qué momento te metes a dormir? ¿En qué momento tu cuerpo accede a las fases de sueño en las que son regeneradoras o reparadoras? Eso es importante. Y para poder propiciar entrar en ese sueño y poder dormir bien, esto que tenemos tú y yo ahora mismo delante no nos ayuda, ¿no? La luz azul.
que sabemos que yo creo que cada vez somos más conscientes del tema de la luz azul, Sí. el modo noche este que se puede poner, pero bueno, también hay gafas también anti-luz azul, porque la luz azul sabemos que lo que hace es, la luz azul que recibimos de las pantallas, digamos que corta la segregación de melatonina, ¿vale? La melatonina es una sustancia que segrega nuestro cuerpo, que lo que hace es llevarnos a ese estado de dormir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy mirando la pantalla, la melatonina no se está segregando en mi cuerpo. Por lo tanto, cuando dejo la pantalla, no tengo sueño, no tengo sueño, no tengo sueño. ¿Por qué? Porque no tienes melatonina. Tu cuerpo no ha podido segregar por la luz azul. ¿Vale? Entonces, esto también afecta al descanso. Es una de las cosas que decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos...? Pues esta es una de las cuestiones más importantes. Luz azul. Yo intento que, pero es muy complicado, cuando mis jugadores decirles, oye, o con gafas, las gafas especiales que no tienen luz azul, o intenta no entrar en la cama con el móvil para intentar descansar bien, para poder luego no dar 1000 vueltas. Luego, pues, las pautas que conocemos, ¿no? Intentar dormir en máxima oscuridad, la máxima oscuridad posible, Sí. intentar que la habitación no esté demasiado cálida, es decir, un poquito más fría, es mejor para poder caer dormido, ¿vale? Luego con el edredón o con la manta se puede. Pero bueno, hay muchas... Es interesante porque del sueño cada vez empezamos a saber más cosas, pero lo mismo, no nos han enseñado a cómo dormir bien o el por qué o el para qué. Entonces, Sí, sí. son cosas que dices, ahí va, si lo entiendes, si entiendes el por qué es necesario, igual le prestas más atención e intentas tener mejores hábitos. Sí, al final es una cuestión de hábitos, ¿no? Yo siempre he tenido muchos problemas para conciliar el sueño y en los últimos meses he seguido algunas pautas, por ejemplo, todo el tema de la luz azul, intento cuidar, lo que pasa que al final, como dices, es muy difícil. Si no es el ordenador, es el móvil, si no es el móvil, es la televisión, si no, y ya no es tú, porque dices, bueno, yo no voy a ver nada. Y de repente con la persona que estás conviviendo, mira este video. ¿No? Y, Totalmente. y una de las cosas, por ejemplo, que he hecho es liberar mi cuarto de todo dispositivo electrónico. El móvil lo Muy dejo bueno. fuera del cuarto también cuando voy a Sí, dormir y ha mejorado mi calidad de sueño con este tipo de cosas. pues me alegro un montón. Y de hecho te diría, eso, que estás ahora con muchas pantallas, Israel, Sí, sí. si no lo has probado, prueba el tema de las gafas. La verdad que Son me las gafas. quería comprar, las he visto, lo que pasa que son un poco caras, pero sí. Hay de todo, ¿eh? Es decir, al final, pues lo mismo, ¿no? No hay que cogerse la top de gama, Sí, pero una gafa normal ya te reduce mucho el filtro de luz azul. de luz azul. Entonces, hay gafas, pues no sé cómo estar allí, pero hay gafas que son asequibles, ¿no? Hay que irse a las que valen 200 euros aquí, con las de 50 o 40 euros, ya tiene un buen efecto. Pero Bueno, esa es una muy buena pauta. Y para la gente que sufre o que alguna vez sufrimos de lo que dices, ¿no? De meterte en la cama y de no poder dormir, porque tu cabeza va a mil, intentar ya no solamente no estar con luz azul, sino intentar, si es posible, dejar de trabajar psicológicamente al menos 1 hora y media, 1 hora antes de meterte a dormir. Es decir, no estar planificando lo que tienes que hacer mañana, contestando emails justo antes de irte a la cama. Intentar dedicarlo, pues, lo que dices, o para estar con la persona que convives, o para leer en papel, que todavía hay libros de papel, y o aquí, por ejemplo, estos libros electrónicos, ¿también luz azul? los de iPad. No, iPad, O porque un tablet al final sí. Los Kindle, por ejemplo, que son esos estos. no tienen luz azul. Ah, ok. Eso no emite luz azul. Por eso, porque como tiene el de este es diferente, no, vamos, que yo sepa no emite luz azul, ¿eh? Igual ahora alguien me escucha y me dice que sí, pero que yo sepa no emiten luz azul precisamente por eso, porque la sensación del papel o de la sensación que recibes es completamente diferente. Ok, ok. Y luego también una cosita es para el tema de dormir, hay, bueno, ahora la tecnología nos está dando de todo, ¿no? Hay aplicaciones o hay audios que nos pueden ayudar a esa relajación o a iniciar ese sueño, hábitos de sueño que son bastante interesantes. Aplicaciones hay muchas para poder, pues eso, guías de meditación o historias para dormir o ruido blanco que se llama, para poder intentar favorecer esa entrada del sueño. Estos sonidos de determinada frecuencia
funciona? ¿Sabes algo sobre eso? Los científicos dicen que sí. Es decir, lo mismo que hablábamos antes, que somos todos reacciones químicas cuando hablábamos de las hormonas, Sí, tiene una importancia brutal el tema del cerebro. Y la amplitud de onda cerebral cambia mucho con nuestros estados anímicos. sí. ¿Vale? Entonces, nuestros estados anímicos están muy estrechamente relacionados con nuestro estado intelectual. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando es el huevo o la gallina, cuando tu amplitud de onda o el tipo de onda que tu cerebro, en tu cerebro está dominando es de un tipo, tu manera de sentirte, de actuar, va a estar relacionada a ese estado de onda, ¿vale? Entonces, este ruido blanco, que hablamos, este sonido, ¿no?, que hablamos para dormir, Sí. favorece que la amplitud o la longitud de onda sea la adecuada para caer y conciliar el sueño. Ok. Eso es lo que dicen los estudios. Yo ahí ya... Ok. Bueno, no, creo que lo que tenemos que hacer es lo que hablamos al comienzo. Lo cogemos, lo experimentamos, si nos funciona, ok. Y si no, pues oye, a otra cosa. Bueno, Roberto, antes de cerrar el tema del descanso, ¿quieres aportar alguna cosa más? ¿Algo que te parece importante que no hemos mencionado? ¿Estés conforme? Hablo un montón, así que no sé si hay si hay algo que quieras preguntar, si no, yo creo que más o menos hemos cubierto bastantes cosas. Ok, genial. No, por mi parte, súper satisfecho. Sí que te voy a hacer una serie de preguntas finales que ya no tienen exactamente que ver con el asunto que hemos venido a tratar. Es algo más de tu experiencia personal y de tu camino, ¿no? De tu trayectoria. La primera de ellas es, puede ser también de lo que hablamos hoy, ¿no? Pero ya que Torres Academy al final es una escuela y nuestra área es la educación, quizá para quien más impacta la educación, a pesar de que es para todo el mundo en todos los momentos de la vida, es para los más pequeños, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué les dirías a los padres o a los educadores, profesores, en fin, que tienen a los más pequeños a su cargo? Eh, ¿Qué les dirías, qué les recomendarías? Oye, deberías preocuparte en enseñarle esto desde pequeño. Igual son muchas cosas, pero no sé, algo que se te Sí, venga ahora a la sí, sí. cabeza sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria. Ahí sí que es cierto que, bueno, hemos tenido la misma educación, ¿no? Cuando somos más o menos de la misma generación, hemos tenido la Sí. misma educación y yo creo que hay muchas cosas que se hacen bien, pero hay otras que se pueden mejorar mucho. Ujú. Sobre todo a nivel de metodología, yo creo que, bueno, en los últimos años empieza a evolucionar un poquito más, gracias o por culpa, no sé si gracias o por culpa de las tecnologías, empieza a cambiar un poco. Pero yo diría que el educador, llámalo padre o profesor, tiene que ser un poco crítico con lo que va a intentar, el conocimiento que va a intentar trasladar a los niños o a la persona a la que está a cargo, ¿vale? Ujú. Lo que quiero intentar decir aquí es que muchas veces damos por sentadas cosas que nos han dicho que son así, que hemos leído que son así y tira para adelante millas. No estoy hablando de conspiraciones ni de Sí, cosas por el estilo, pero sí que tenemos que tener un espíritu crítico, ¿vale? No de esto de porque se ha hecho así toda la vida y punto. No, ¿vale? Hay cosas que se han hecho así toda la vida y tienen que seguir funcionando y hay cosas que no. Entonces, el poder contrastar o el poder tener esa inquietud, ¿no?, para informarnos y saber el porqué de las cosas va a hacer que ese espíritu crítico con uno mismo lo pueda trasladar a los demás, ¿verdad? Es un poco, yo creo, Israel, lo que estás haciendo tú aquí, ujú. con tu escuela, con esta formación, con esta academy, ese espíritu crítico que te ha llevado a ti a decir, oye, ¿y esto? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué es así? Tú tienes ese espíritu crítico y ahora lo intentas trasladar, intentas transmitirlo a los demás, ¿sí? Sí. Intentas compartirlo. Entonces, el formador, el profesor, el padre, tiene que, yo creo, no lo sé, que debería ser igual. Sí. Debería no ir a la sota, caballo y rey, y para adelante. Sí. Yo creo que en este sentido, ¿no? A veces
No sé, creo que el ser humano en general se empeña por buscar una verdad absoluta y se olvida de la abstracción de la vida en general. Y a veces creo que corremos el peligro, sobre todo cuando nos ponemos un poco técnicos en las cosas y vamos algo más como la ciencia, ¿no? Que nos dice, hay estudios que dicen que comprueban que... Espérate, porque yo que sé, hace 60 años los médicos decían que fumar era bueno. Sí, sí. Y así en todos los campos de la ciencia. Es decir, yo, por ejemplo, soy fan, pero soy amateur en la astrofísica. Me encanta la astrofísica. Yo leo un montón de artículos, veo muchos vídeos y es un área que de un día para otro se están contradiciendo. Es decir, o sea, el Big Bang, por ejemplo, ahora con el nuevo telescopio James Webb, parece ser que el Big Bang no es así la teoría que tantos años llevamos insistiendo y que el universo es mucho más viejo de lo que pensábamos, etcétera. Entonces, es desafiador porque, por supuesto, a ver, nos gustaría tener certeza de algo, pero la verdad es que no tengo certeza de nada, ¿no? El famoso dicho, solo sé que no sé nada. Sí. Entonces, yo sí, estoy súper de acuerdo contigo. Realmente tenemos que tener un espíritu crítico y cuestionarnos lo que sabemos y también, pues eso, no tomarlo como una verdad absoluta. Me parece muy, muy bueno. Y sobre todo ya, y también en línea con esto, es ser lo suficientemente humilde para saber, y no saber, sino aceptar que te equivocas. Sí, Porque al final es una de las, ¿no?, de las cosas de equivocarte. Al final equivocarte es como vas a aprender. Y sabiendo lo que haces mal, vas a estar más cerca de hacerlo mejor la próxima vez. Pero no pasa nada. Equivocarse, todo el mundo se equivoca, pero yo creo que es algo que, por lo menos en mi experiencia, me ha costado tiempo el decir, bueno, oye, me he equivocado, no pasa nada, lo reconoces, aprendes de ello, te levantas y sigues. así es. Bueno, nos hacemos viejos, es más fácil cuando te haces viejo. Sí, sí. Debe ser eso. Bueno, oye, otra pregunta. ¿Cuál dirías que es la lección más valiosa que has aprendido a día de hoy? ¿O una de las más valiosas? Pues, Quizá esa también. pues mira, pues precisamente en línea lo que te acabo de comentar, no hay problema por equivocarse. Yo creo que igual eso, al hacerte, cuando pasan los años, vas viendo que el ego te lo vas dejando atrás, ¿no? Es decir, al principio parece que cuanto menos sabes, más crees saber, ¿no? Sí, Más crees saber y yo, ego, tal. Bueno, igual no es así. Y ser consciente de que ese ego no nos hace ningún bien y el poder asumir los propios errores, el poder asumir los propios errores, aprender de ellos y no esconderlos. Tampoco hay que airear los trapos. Mira, no es eso. Pero yo creo que esa es una de las lecciones que voy aprendiendo en el día a día. genial, genial. Bueno, y para cerrar, recomiéndanos una película, un libro que te haya parecido así interesante y que obviamente tenga que ver un poco con desarrollo personal. Quiero decir, Jurassic Park está muy bien, pero Sí. no cabe aquí. Vale, te digo, para mí es uno de los pilares que leí hace lo mismo, pues todos tenemos un libro, ¿no?, que te hace un clic y te hace cambiar un poco. Para mí fue de Robin Sharma. Empecé con él con un libro muy sencillo que fue El monje que vendió su Ferrari. Seguí leyendo algunos de él, pero el que para mí dio un poco el golpe encima de la mesa para cambiar fue el libro de El Club de las 5 de la mañana, el Club de las 5 a.m. Buenísimo, buenísimo. Y para mí es top, totalmente recomendable. Genial. Sí, sí, a mí me encanta ese libro también. ¿Sí? De hecho, bueno, hemos estado hablando bastante de hábitos. Los hábitos... Toro Academy se fundamenta en los hábitos. De hecho, el primer curso que hemos desarrollado es para la creación de buenos hábitos y para deshacerte de los malos. Y dentro de ese curso hay bastantes cosas de ese libro. Vale. Pues mira, es muy potente, ¿eh?, el de Robin Sharma. Que luego también lees libros de crecimiento personal o de ayuda, o como los quieras etiquetar, ¿no?, de distintos autores, de Ryan Holiday, de Jay Shetty. Y es interesante que con distintos paquetes, con distintos envoltorios, pero muchos tratan la misma esencia. Sí, La esencia es muy similar, ¿sí? Luego hay que
cada uno lo hace suyo de una manera, ¿no? Cada uno le da su perfil, cada uno le da su matiz. Pero es curioso que digamos que la gente importante, vamos a decirlo así, vamos a entrecomillarlo, ¿no? Trabajan con esos mínimos, con esos básicos. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Bueno, Roberto, vamos a cerrar ya. Últimas palabras, ¿quieres comentar alguna cosilla antes de despedirnos? He estado muy a gusto hablando contigo. Espero que se haya entendido algo de lo que tengo por dentro de la cabeza y un placer. Y no te, bueno, te lo deseo, pero seguro que Toroid Academy va a ir a tope. Bueno, vale, pues muchas gracias, Roberto. Nada, cerrando ya, recordamos que si queréis seguir el trabajo de Roberto, conocerlo un poquito más, lo podéis seguir en las redes sociales, Instagram, en Twitter, como que era, Ready Personal Trainer, ¿no? Personal Trainer, Okay. sí, correcto. Lo podéis encontrar. Nada, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, encantado. De hecho, que sepas que estás súper invitado para venir más veces si lo quieres. Y gracias también por todos estos conocimientos, creo que son muy valiosos, los podemos aplicar a nuestra vida. Así que nada, un placer tenerte aquí. Y nada, gracias también por ver este programa, espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, darle un like, también compartirlo con alguien que creáis que todo esto le puede venir bien. Y nos vemos la próxima semana. Así que nada, muchísimas gracias, un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao. Chao.